plataforma de análisis y correlación viene a responder a la necesidad que enfrentan los despachos de fiscalía y los cuerpos de policía judicial de poder asociar gran cantidad de información que surge a partir de la carga laboral y de las miles de órdenes de la policía judicial que se generan en el devenir o en el desarrollo de una investigación criminal. Esa primera problemática que tiene que ver con los grandes volúmenes de información dispersa y no automatizada es un reto que genera costos en tiempo y en recursos a los investigadores y a los despachos de fiscalía y demás autoridades en términos de consultas efectivas con resultados concretos. La segunda problemática tiene que ver precisamente con la débil comunicación que existe entre los despachos de fiscalía, entre los cuerpos de policía judicial, inclusive entre las seccionales de esos cuerpos de policía judicial. Y me refiero, por ejemplo, a un caso que adelante la SIJIN de la Policía Judicial del Putumayo versus una investigación que esté adelantando la Policía Judicial en el área metropolitana de Medellín o en Boyacá o en la seccional de norte de Santander o La Guajira. Hemos encontrado, por ejemplo, que muchas de las organizaciones criminales tienen un impacto y un alcance nacional, pero la poca comunicación o la débil organización que existía para que las investigaciones automatizadas pudieran establecer un vínculo entre ellas, genera lo que es evidente hoy en día, que despachos adelanten investigaciones paralelas en contra de las mismas organizaciones de forma dispersa, generando obviamente una doble utilización de recursos, generando mayores costos en tiempo de horas hombre, generando también recursos en tema de gastos que tienen las entidades para el desplazamiento de investigadores, en temas de audiencias, porque se solicita la misma información para nutrir en diferentes despachos diferentes investigaciones. Esa dispersión de información es evidente en el curso de las investigaciones judiciales que se llevan en Colombia, y no tener una solución integrada que permita la correlación de esa información genera, como lo he dicho, costos innecesarios y no va alineado con la política de austeridad, de economía y de celeridad que busca la justicia colombiana. La plataforma de análisis y correlación, ¿en qué consiste? En realidad lo que hemos hecho los últimos 14 meses es lograr integrar 40 bases de datos entre públicas y privadas, entendiendo que para el acceso a esas bases de datos privadas debe mediar una búsqueda selectiva en base de datos, autorización que se surte luego del trámite de control previo que ante un juez de control de garantías se debe hacer. Y las bases de datos públicas son aquellas que nos entregan información que, si bien son de interés vital para una investigación, la consulta una a una de esas bases de datos nos generaría tiempos que pueden extenderse inclusive hasta horas o días en respuesta. ¿Qué es lo que ha hecho este desarrollo? Que identifiquemos, por ejemplo, también a través del SIJIC, que es el Sistema de Información para la Gestión de la Investigación Criminal, unos campos en particular que por modalidad delictiva, por persona, por alias y por otra cantidad de variables, el investigador debe cargar. Veamos un caso práctico entonces. Este caso, que es uno de las bases de datos que alimenta el SIJIC, se denomina SICAF, y en él se condensan las organizaciones que vienen afectando a los ciudadanos en temas como hurto por medios informáticos y temas de estafas al sector bancario. El investigador debe cargar el caso y para ello dispone de una plantilla donde se menciona el nombre del caso, la fecha en que lo está cargando, el lugar de ocurrencia del caso, el monto, que para este caso en particular son cerca de 3.800 millones de pesos, el banco afectado y el investigador que está cargando el caso. A partir de allí él debe empezar a vincular las personas en condición de indiciado o los intervinientes, porque no solo puede ser indiciados, puede vincular víctimas, denunciantes. Esta alimentación de información o este carga de información le va a permitir más adelante que estos datos hablen o se correlacionen con los accesos a las bases de datos públicas o con otras investigaciones que se llevan por otras seccionales sin que el investigador tuviera conocimiento previo de que otro colega suyo, otro despacho de fiscalía estaba adelantando una investigación en contra de esta misma organización. Entonces está la identificación de ellos. También para este caso particular, por ejemplo, tenemos acceso a los productos bancarios que él tiene, los alias que maneja la organización, las condiciones de él, si está en condición de empleado, si quiere despliegue por favor el menú de condición social, y allí tenemos empleados particulares, estudiantes, agricultores, educadores, artistas, si es funcionario público, etcétera, etcétera. Esto permite, y son patrones que más adelante, insisto, en calidad de indiciado, víctima, denunciante, etcétera, puede permitir hallar o hacer los estudios o los puntos en común en una investigación.
sus datos como de teléfonos, la profesión que tiene, la dirección, la organización. Una vez cada investigador carga su caso en este sistema, esta base de datos va a nutrir el acceso a la plataforma. Yo debo señalarles, por ejemplo, que en este momento la DIJÍN tiene cerca de 258.000 órdenes de trabajo cargadas en el sistema SIGIN, con información similar a esta que estoy poniendo como ejemplo. Si quiere, vamos entonces a la plataforma de análisis, que en términos o en aspectos tecnológicos contempla 4 importantes utilidades que da la tecnología. La primera de ellas, la virtualización. Aquí lo que hemos hecho es entrar a través de una herramienta que se llama Citrix a un escritorio remoto, es decir, me permite virtualizar el acceso. Ese acceso virtualizado lo puede hacer cualquiera de nuestras 55 seccionales a nivel país y de nuestras 8 regiones de policía judicial. Recuerden ustedes que las 55 seccionales son las que conocemos como las SIGINES en las ciudades y las UBIs, que son las unidades básicas de investigación criminal que trabajan de la mano con despachos de fiscalías locales, ENURIs, fiscalías seccionales y despachos especializados. Con esto lo que les quiero decir es que basta conectarnos a una dirección IP segura de la policía para que en forma virtual cualquier investigador pueda acceder a este desarrollo, claramente con restricciones y con niveles de auditoría que previamente se han establecido. Una vez él se ha logrado accesar, va a ingresar a este ambiente que resulta ya familiar porque utiliza tecnología para correlacionar datos, y entonces él dispone de una cantidad de variables y de entidades que le permiten buscar bajo diferentes criterios. Para que ustedes conozcan, tenemos cerca de 80 entidades. ¿Qué es una entidad? Una persona. Y una persona tiene múltiples variables, como que sexo, su edad, su lugar de residencia, su número de su estatura, su RH y algunos campos, por ejemplo, si ha estado vinculado a una noticia criminal, por ejemplo, si ha estado en condición de denunciante, de sindicado, de ofendido, y digamos, existen vinculadas a esas 80 entidades más de 590 variables que están asociadas. Por ejemplo, una entidad sería un arma de fuego, y en el arma de fuego, si me permite, al analizar arma de fuego, podemos revisar las variables que están, su código, modelo, calibre, fabricante, quién importa esta arma de fuego, si está vinculada a un hecho criminal o no. Y así sucesivamente. Hay otras entidades importantes que son clásicas en una investigación, pero que antes no se tenían en cuenta para estudios desde un contexto más amplio. Por ejemplo, los alias, el nombre de la organización, los productos financieros, los lugares de residencia, los lugares de ocurrencia de un delito, todas las que estamos viendo acá, las fiscalías, información de personas, información si está presente en informes ejecutivos, licencias de conducción, aspectos de Migración Colombia, noticias criminales, si está en base de datos de desaparecidos, si tiene la profesión, si ha entrado a un sitio de reclusión. Todas estas, insisto, 582 variables son las que se alimentan en el SIGIN de la policía, pero también en la búsqueda que podemos hacer simultánea a más de 40 bases de datos públicas y privadas. Veamos en la práctica entonces cómo funciona esta experiencia. Finalmente quiero mostrarles toda la capacidad de procesamiento que tiene esta herramienta. En este momento la DIJÍN adelanta una investigación por el que consideramos el hurto más grande que se ha cometido en contra del sector financiero y en contra de usuarios de ese sector. Es un caso que involucra cerca de 150.000 millones de pesos que intentaron sustraer y que lograron retirar cerca de 8.000 millones de pesos de un banco en una de las principales ciudades del país. Ese caso involucra cerca de 324 personas que están en condición de indiciadas, bien sea porque participaron en el nivel más alto de la organización criminal, bien sea porque tienen conocimientos en informática y lograron penetrar y vulnerar los sistemas de empresas y de esta entidad bancaria, o bien porque facilitaron toda esa estructura logística que requieren estas organizaciones criminales para poder dispersar el dinero. Pues esas 324 personas, al cargarse el caso en los sistemas que alimentan la plataforma y al iniciar un ejercicio de correlación, nos permitió crear el caso 93. Yo quiero que ustedes vean la rapidez con la que carga 324 personas en esta matriz de asociación. Son prácticamente segundos en donde él me está trayendo la información del caso y me presenta toda esta nube de personas. Esta nube de personas son, insisto, los 324 indiciados por el caso del fraude que les estoy comentando.
Cuando yo le digo correlacionar, me va a traer la información que de ellos reposa ya en las bases de datos criminales con las que cuenta la Policía Nacional. Después de que termina de cargar la información en este caso, lo que está haciendo es subiendo los registros de la información que ya capturó. En menos de 2 minutos termina esa carga de información, me va a graficar todo lo que de esas 324 personas, de acuerdo a los criterios de búsqueda que yo le puse para interés de mi investigación, reposan en las 40 bases de datos, en este caso en particular en las bases de datos públicas, pero si quisiéramos acceder a las privadas igualmente. Y lo que vamos a encontrar es un mundo de información muy rápida que va a aparecer allí y que con la herramienta de gráfica yo puedo, ese punto negro que aparece ahí, que son millones de datos, poderlos cargar. Para que ustedes sepan algo de cifras de esta plataforma, tenemos ya asociados a las bases de datos únicamente de información relacionada con investigaciones criminales con delito, más de 1.127 millones de registros hechos por los investigadores en los últimos 2 años, porque hemos iniciado también un proceso de digitalización de carpetas de acuerdo a los intereses de análisis y contexto que se están haciendo en la Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional. Este universo ya me permite a mí saber que de todas estas personas existen estos grupos y que puedo mirar, por ejemplo, casos. Si revisáramos en la parte de abajo, como lo muestra el cursor, los casos, él me va a decir qué otros casos tienen relación con el caso macro que estamos manejando y me va a buscar, insisto, en ese universo de información. Aquí ya me arroja un resultado en tiempo real, muy rápido, y me está diciendo que existen al menos otros 3 casos más, el caso 93, el caso 84 y el caso 100, que guardan relación. Si yo inicio un proceso de despliegue, en la gráfica de allá 113 se ve la carpeta, si inicio un proceso de correlación y de correlación y de correlación, me va a traer más casos y más casos y más casos, y logro entender algo que es lo que nosotros ya conocemos, pero que sin tecnología no podemos probar, y es que detrás de los delitos, detrás de las conductas delictivas graves del crimen organizado, existe precisamente eso: organizaciones estructuradas que operan a lo largo y ancho del país, pero que se valen, desafortunadamente, insisto, de la débil comunicación que existe entre despachos, del día a día que impide que los funcionarios hagan comités de policía judicial o comités de investigación, o la documentación en soporte de papel que dificulta la consulta en montañas de papel. Estos sistemas, como esta plataforma, facilitan la obtención de resultados y sabemos que con el tiempo nos van a permitir consolidar el proceso de minería de datos para la investigación criminal.